punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están mis compañeros de trabajo, Paula y Juanjo? Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mírenme la cara de rozagante. Te extrañamos. Mirá, Milei está en Colombia. Sí, ya claro. Está en Colombia, sí, porque hoy es acá, Paula, vos tenés que estar ahí cubriendo. Hoy es la asunción de Abelardo de las Priella, allí en la ciudad de Cali, en toda una jornada de mucho movimiento, pero oficialmente la ceremonia arranca a las 3 de la tarde. Van a haber reuniones de otro tipo en la mañana, etcétera, pero todo arranca a las 3 de la tarde. Ya es más, tengo la agenda completa. Mira, me la mandó el gobierno. A ver. Espérate, la voy a buscar. Ayer, mientras Juli busca, Pau, ayer, ¿qué fue la fecha esa que te dije? ¿Por qué no lo dijimos, lo de Colombia? Porque se me pasó. Ah, pero claro, porque... No, porque tenía razón Paula. El evento era, ayer lo chequeé, el evento era el 6 de agosto. Aparentemente, como dijo Paula, hubo un evento climatológico que lo obligó a cambiarlo de fecha. Es que la asunción siempre es el 7. Siempre es el 7 pero ellos iban a hacer un evento. No sé qué tipo de evento, pero asunción presidencial siempre es el 7 de agosto en Colombia. Okay. Siempre. ¿Y por qué la invitación diría el 6? Mira, habría un cóctel. De pronto puede ser, o sea, yo tengo la invitación, por ejemplo, a la Asunción. Sí, al acto que vamos a ver hoy. Exacto, 7 de la tarde, 15 horas. Bien. Lo que había ayer era el cumpleaños número 488 de Bogotá. Ah, eso. Dato innecesario para la gente que nos está escuchando. No, está bueno. Muchos colombianos. Es claro. Es historia. Esperá, otro tema, pero esto era en Cali, no en Bogotá. Claro, o sea, una cosa es el cumpleaños de Bogotá y otra cosa es esta Asunción que habitualmente se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, que es la capital del país, en la Casa de Nariño, como si fuese la Casa Rosada, pero esto es en Cali, es un evento que se va a hacer en Cali. Él decidió, Abelardo de las Priella, nuevo presidente de Colombia, decidió mover todo a Cali. ¿Él es de Cali? No, él es de Barranquilla. Qué raro todo. Es como que el presidente asuma en Rosario, que sea del interior. Porque le quiere dar protagonismo a esa ciudad por tema de seguridad, etcétera. Está bien. Sí. Bueno, claro, viajaron todos directo. De hecho, Milei aterrizó de Quito a Cali directo, no fue a Bogotá. Claro, lo hizo de manera no es un vuelo muy largo. Sé que estaba confirmada también la presencia de Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, de Cast, el presidente de Chile, de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, que se había reunido con Milei, de Santiago Peña, el de Paraguay, Raúl Mulino, el de Panamá, y bueno, otros de Centroamérica. Bueno, como él tiene que volver hoy para llegar a la madrugada del sábado a Buenos Aires, acá la agenda dice que 11:30 de la mañana Argentina va a haber una reunión bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar. Así se dice, creo. Sí. Okay. Supongo que porque se encuentran en el mismo lugar y aprovechan que están juntos para hacer esta reunión bilateral presencial. Van a acompañarlo Karina Milei y Kirchner. 11:30. Okay. A las 12 va a haber una reunión bilateral entre el presidente Milei y el presidente electo, Abelardo de las Priella. ¿A qué hora? A las 12 del mediodía Argentina, a las 10 de la mañana en 10 Colombia. 10 de la mañana hora Colombia, claro. Bien. A las 13 el presidente Milei recibe un doctorado honoris causa de bla 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 de Santiago de Cali. De la Universidad, y es que son de la tantos Universidad de Santiago de Cali. Bueno, y después a las 17 es el evento de la ceremonia de juramento de la toma. Exactamente, 17 horas a Argentina, 3 de la tarde hora Colombia. Exactamente, sí. Cuando termina se las toma. Eso es lo que dice en la agenda. O sea, se toma el vuelo, se las toma, quiero decir, sube al avión y vuelve directo hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas horas de vuelo son? 6 horas y media. Perfecto, más o menos. Entre 6 y 7, porque viene de Cali, no de Bogotá. Entonces debería ser menos. Bueno, entonces porque Cali está más abajo. Pero no sé cómo es el 6 horas. A veces por ahí es más cerca acá ir a Rosario que a Mar del Plata y... No, debe ser 6 horas más 6 o menos. horas, en sí. 6 horas no es mucha diferencia de Cali a Bogotá. O sea, si sale aproximadamente, como dice acá, a la madrugada, yo creo que va a salir antes, pero si sale a la madrugada va a llegar acá a las 4 de la mañana, si no va a llegar antes, a las 12 de la noche. Somos 3 tías discutiendo si la nena va a llegar tarde de bailar, ¿viste? Que estamos preocupadas. 4:20. Estamos preocupadas porque si no llega y no nos avisan,
van, no nos quedamos tranquilas. Claro, las tías. Claro. Bueno, ¿ustedes cómo estuvieron? ¿Bien? Bien, te Te extrañamos, extrañamos Juli. mucho, Juli. Yo lo sé, yo lo hago a propósito, para que me extrañen un rato. Y además hubo un revuelo en el chat. ¿Qué pasó? Y preguntaban, ¿y Juli? Me dijeron falleció, a ver si... Porque eso es una forma de medir, por ahí empezamos a lograr más likes. ¿Qué pasó con Juli? Especulaban, decían, ¿qué pasó? Se fue, la fueron, no quiso venir Me podrían más. haber ido tranquilamente. ¿Le pasó algo? Así. No, me pasó lo siguiente, estuve muy descompuesta del estómago y llegué a pensar que era una apendicitis y fui a la guardia y claro, me dejaron, ¿viste cómo vas a una guardia? Claro. Nunca entres, no sé si salís. Sí, a mí... Bueno, va a quedar en observación y vos decís, ay, no. No, ahí no sabes cuánto tiempo. Sí. No, y ahí estás, ahí a la espera del analítico tal, de Claro. que te traigan la vía, de que esto, y bueno, Sí. nada, no es grave, pero claro, y yo no soy una persona que tenga miedo de esas cosas, la verdad es esa. Hay la persona impresionable que no vaya. De hecho, llegué 3 de la mañana a la guardia de un centro de salud muy importante en la ciudad de Buenos Aires y había un señor que estaba con la mujer, que yo creo que él estaba muy nervioso, Ay. a las... No voy a decir a los gritos con los empleados, pero yo dije, en un momento le va a pegar. Ay. Casi intervengo, yo dolorida no me importaba, le iba a decir, señor, cálmese. Pero, ¿por qué no lo atendían? No, lo atendían, pero había que esperar el tiempo determinado hasta que llegara la enfermera con la vía para que la mujer dejara de tener dolor. Y vos decís, señor, yo entiendo que la está pasando. Si se muere, les voy a hacer un juicio. Y a vos te voy a agarrar del cogote, le decís. En- Y yo, ay. En general, algunas veces, muy pocas veces, y sea un instituto privado, público, muy pocas veces sucede que no les interesa o hay una negligencia No, o una esa equivocación. esa gente está desesperada ahí trabajando. Cuando vos llegás a un centro de estos, te preguntan qué es lo que tenés. Después te evalúan y a partir de ahí se hace una escala Exacto. de prioridades. Porque si viene una persona que está realmente muy grave, la tienen que atender primero y tal vez están ocupados atendiendo a alguien que está muy grave. Esto para que la gente lo entienda bien, porque Ni si hablar. no, se genera una desesperación y hay que entender que por más que el dolor de una le parezca que, uy, tu hijo tiene un... No, aparte los Bueno, umbrales de dolor. Por ahí yo tenía el mismo Naturalmente. dolor que la señora, pero no gritaba. Y la señora gritaba en la sala de espera. Sí. Entonces, eso era más impresionable. Hay que- Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos decís es tal cual. Yo veía la cara de desesperación de los empleados y decía, pobre gente, porque están acá toda la noche. Claro, Sí, por ese eso. Eran es las el tema 3, también. 4 de la madrugada y lo miraban al señor como diciendo, Hay que señor, entender. discúlpeme, pero estamos esperando. No me hables más, dejá de hablar y actuá, le decía. Sí. Y yo decía, "Ay, Dios". Nadie quiere no ayudar en ese Y además, contexto. muchas veces, y le decía, lo amenazaba, apareció el de seguridad. Yo dije, bueno, acá se pudre todo, No. me aprovecho para escapar, ¿viste? Como, no me podía ir. Pero bueno, cosas que pasan. Pero lo que quería decir, al margen de todo esto, es que estoy notando que en los sanatorios privados, y no es la primera vez que me pasa en 2 meses, porque estuve con un problema de salud de una amiga, ustedes se acuerdan que yo estuve en un sanatorio, Sí. desbordados. ¿En Claro. serio? Desbordados si es el sector privado. No quiero Bueno. saber cómo están los La parte hospitales pública, públicos. Claro. es cierto. O sea, si un lugar en el que vos pagás una prepaga cara es un sanatorio de una prepaga, que es caro, que es no es donde yo me atiendo habitualmente, pero es donde me queda cerca. Claro. Está así de desbordada la guardia de la madrugada, lo que debe ser de día. No lo quiero ni investigar. No, Pero no. bueno, es para que sepamos. 7:08 de la mañana, ahora sí, Romina Winner, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo andamos por ahí? Muy bien, ¿cómo está la calle? Bueno, en la calle vos sabés que está con menos tránsito porque es día viernes y viste que habitualmente los viernes tenemos menos gente que ingresa a Capital Federal, pero hay choques. Así que vamos a empezar a contar. En Panamericana hay un incidente de tránsito a la altura de 202 en sentido hacia General Paz. Está generando demoras ahí bien puntuales entre 197 y 202, así Uno. que hay retrasos. Bien. Sí, y Yo los te que lo voy vienen por enumerando acceso- con los dedos de la mano. Dale, 1, Panamericana. Dale. Dale. Bueno, después hay otro en acceso oeste a la altura de Ituzaingó, en sentido también a General Paz. Está generando retrasos entre Ituzaingó y Morón, todo en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. Se acaba de sumar otro choque más sobre la traza de General Paz. Este es a la altura de Eva Perón, en sentido hacia el Río de la Plata. Estos son los 3 incidentes en la zona de accesos. Una autopista Richeri que se va cargando mano a la autopista de Lepiane y la autopista Buenos Aires-La Plata fluye, se está transitando sin inconvenientes. Ahora un corte total en Avenida Corrientes, en el barrio de Villa Crespo. Se acaba de producir un choque entre un auto y una moto, es un choque fuerte, están trabajando los bomberos en el lugar.
En principio habría pasado en rojo uno de los conductores y atropelló al motociclista. Esto es el conductor del auto. Sí. Entonces el tránsito está cortado totalmente. Hay un amplio operativo entre bomberos, policía y SAME que tiene que asistir al motociclista herido y lo va a derivar a uno de los hospitales de la ciudad. Así que empieza bien movida la mañana con choques. Cuatro. Dice vas, que exacto. además chocó a 2 autos estacionados. Yo vivo cerca de esa esquina, es tremenda, porque es la esquina que va Corrientes Cruzada. ¿Cuál es la calle? Dorrego. Bueno, Dorrego. No sé. Dorrego, exacto. Y supuestamente estaba alcoholizado. Bueno, supuestamente, siempre Sí, que... todos Claro. los ingredientes tiene. Y bien de viernes, fíjate que es un choque han estado saliendo anoche. ¿Sabés qué? jueves. Viste que en esta ciudad, bueno, en Juernes. esta ciudad no, claro, Juernes. En Ciudad de Buenos Juernes. Aires y en realidad en gran parte del país, pero principalmente en AMBA, está habilitadísimo, no sé si vos sabés, Romy, que los jueves se sale. No nosotros tres, viste, que no nos dan cuero. No. La gente que no trabaja tan temprano sale. Bueno, voy a proponer en la legislatura local y capaz que en la provincial que se prohíba la salida de los jueves. Bueno, Porque no puede pasar más esto. Y además yo necesito No, dormir. pero Neces- aparte, Juli, más allá de eso, o sea, se puede salir, pero, o sea, hay que medir en qué condiciones se termina y cómo se regresa. Claro. Entonces, si tomaste alcohol, y bueno, tomate un vehículo de aplicación o tomate un taxi. Pero lo que te Romy, quede vos que cómodo. te dedicas a esto, ¿cuánto tiempo hace que vos ves que hay seguridad en las calles, controles de alcoholemia, etcétera, etcétera, y sigue pasando? No, también lo que sucede, Juli, es que hay controles, pero vos no podés tener un control en cada esquina. No, eso es verdad. Entonces, No es culpa de esos. todo queda corto. Sí, Todas todo- las medidas es que verdad. haces, que aplicás, terminan cortas. Y no es por defender, ¿eh? No, es verdad lo que entonces- decís. Toda Entonces- medida regulatoria, esto lo digo en chiste, pero toda medida regulatoria requiere un contralor, que es un inspector. Es imposible tener para todo que alguien esté chequeando, por ejemplo, que te den el ticket fiscal en un comercio. Por ejemplo. Ah, pues vos imagínate, tendrías que tener en casi todos los lugares de zonas de boliches Claro. o de bares. Imagínate en Capital Federal, todo lo que necesitas. Sí, no. Pero sí hay controles estratégicos y aleatorios, que esos hay que mantenerlos constantes, ahí voy a otra cosa, Sí. y no en días claves como Día del Amigo, Día de la Primavera, Día del Claro, Estudiante, claro. que ya está retrillado eso. Navidad, Año Mantenerlos- Nuevo. Claro. Claro. Ahí sí se Mantenerlos prohíbe la salida, la constantes. cuarentena. Claro, mantenerlos constantes, ¿viste? No me Entonces voten eso nunca porque ayuda. termino con la democracia, olvídense. Sí, sos filosa, Juli, sos tremendo, filosa. tremendo. Bueno, después lo otro, Sí. que no quiero perder el foco, que es un día muy importante para la comunidad cristiana, es el día de San Cayetano. Sí, Claro. tal cual. Y con esto hay cortes en el barrio de Liniers, en la calle Cusco, donde está emplazada el santuario. Va a durar todo el día, porque después los fieles empiezan con las peregrinaciones, no manifestaciones, peregrinaciones. Sí. Entonces, bueno, están los cortes. Quienes quieren arribar a Liniers, que nos están escuchando, bueno, se utiliza mucho el tren Sarmiento, que puede ser una de las opciones para poder llegar y bajar justo en la estación Liniers. Así que bueno, esa es una opción. Y lo último que cierro, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, está operando con demoras por problemas técnicos. El resto de los trenes y subtes a horario, Juli. Muchísimas gracias, Romy. Nos reencontramos. Un beso, chau, chau. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. 3 grados 1 de sensación térmica. Digo bien, 3 grados 8 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hace frío, así que Sí. antes de salir, presten atención a la temperatura y abríguense. Anoche, como vieron, disturbios en la plaza frente al Congreso. Esto era en relación a la manifestación que se había convocado para el día de ayer por lo que se llamó o se mal llamó la extranjerización de las tierras. Finalmente, ese artículo o ese capítulo de la ley fue removido antes de la discusión parlamentaria. Sin embargo, la marcha o la movilización se concretó y generó mucho ruido en las calles. Ahora les voy a contar en qué consistieron los destrozos. Pero a la madrugada se terminó de votar la media sanción del proyecto de ley y el Senado aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, al menos con esa media sanción, todavía tiene que pasar por diputados, con otra quita importante. El gobierno debió ceder en forma
intempestiva la reforma del fuego y previamente quitó el capítulo en el que se permitía ampliar la porción territorial de venta de tierras extranjeros. Es decir, que 2 de los ítems importantes de la ley que proponía Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación quedaron por fuera, es decir, no se votaron. Por ende, para comprar tierras en la Argentina, si sos extranjero, te tenés que atar a la ley, que es hasta un 15% en territorio provincial, y tenés que hacer toda la documentación pertinente. Y además, aquellas personas que tengan hectáreas de campo, sobre todo en la zona sur del país, y que sufran un incendio en sus tierras, van a estar atados a una legislación que se hizo aprobar durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, una ley propuesta por el diputado entonces Máximo Kirchner, que dice que por 30 a 60 años no pueden ser utilizadas, es decir, quedan completamente fuera del mercado productivo y fuera del mercado inmobiliario. Esto se hizo teniendo en cuenta que especulaban con que los fuegos eran creados por aquellas personas que querían quedarse con las tierras a bajo precio para lotear y construir barrios privados. Bueno, nadie pudo nunca probar que esto fuera así. Puede haber habido algún caso, sí, pero es la parte por el todo, y entonces se trató de modificar esto a pedido de justamente los terratenientes de esa zona y no se lo logró. Ahora, con esta ley, que solo tiene media sanción, se mantienen vigentes los bloques de tierra por 30 y 60 años tras incendios, como les dije, y en la marcha convocados por movimientos sociales, sectores opositores al gobierno, artistas y actores. Ahora le voy a preguntar a Juanjo algo muy importante. Bueno. Que ayer generó disturbios en la plaza frente al Congreso. Detuvieron a una docena de manifestantes por los destrozos. Esto fue Ciudad de Buenos Aires. Esta es información oficial. Además, según los cálculos estimados por la Ciudad de Buenos Aires, se estima que las roturas y todos los disturbios generaron destrozos en la plaza y alrededores por alrededor de 400 millones de pesos. Un contenedor quemado, para que tengan una dimensión, cuesta 2,5 millones de pesos. Un bloque de 1 metro cuadrado de vereda cuesta 100.000 pesos reponerlo. Multipliquen eso por la cantidad de metros cuadrados que se destruyeron ayer durante el avance de la gendarmería con los tanques de agua o con los hidrantes respecto de aquellos, podríamos decir, manifestantes que estaban por fuera de la manifestación oficial, que tiraban piedras, que tiraban botellas, que hacían lo que podían para no solamente contraatacar a la policía, a la gendarmería, sino también para destrozar mobiliario público. Juanjo, vos vivís en el centro. Sí. ¿Qué viste? Ayer fue bastante caótico todo, sí. De hecho, yo estuve en casa bastante, solamente salí un rato a la tarde, pero mi mujer volvió a las 10 de la noche y me dijo que vio situaciones muy complicadas ahí cerca del teatro, que ya da clases ahí en el Vitral, que es Corrientes y Rodríguez Peña. Ah, claro, tuvo que cruzar por ahí. Claro, tuvo que pasar y los policías, bueno, le increparon, me le preguntaron a dónde iba, ella le mostró el documento y después le preguntaron dónde iba, le explicó, le mostró el Instagram. Qué difícil. Le tuvo que mostrar el Instagram cómo hay que vivir, ¿no? Para decirle, parece ella chiquitita, se amedrentó y, en fin. Me lo contó, vino claro, asustada. la vieron como una infiltrada. En realidad, sí, pobre chica, es una ciudadana más. Y ahí adelante estaban peleándose con algunas personas. Yo creo que es como todo, se desmadra bastante la situación cuando se pone álgido, y lo que siento es que hay algunos policías que están ahí para resolver una situación que también se va de mano, porque algunas personas atacan y se ven, ¿cómo puedo decirlo? Están como agresivos. Sí, están fuera. Ayer estuve mirando videos varias horas. Ahora le voy a dar lugar a Paula porque tiene un sumario hoy que no saben lo que es. Pero ayer miré exactamente en qué momento empieza el conflicto. Y parece que en el vallado que estaba dispuesto frente al edificio del Congreso, donde estaban sesionando, que por ende estaban obligados tanto la gendarmería como la policía a mantenerlo a resguardo, le tiran un vallado, y cuando la policía quiere acercarse, volver a levantar la valla para que no pasaran del otro lado, que era ya el predio del edificio del Congreso, se le empiezan a acercar todos estos encapuchados que tenían, entre algunas armas, uno tenía un Sprite con un aerosol con fuego. Tenía un mini lanzallamas que lo había implementado en el momento. Sí. Otros tiraban piedras de las que encontraban y otros se tiraban botellas. Claro, para poder despejar esa situación y que no entraran del otro lado, que lo pasaran, trajeron un camión hidrante que lo tuvieron que cargar 4 veces.
y los empujaban con el agua para poder volver a levantar la valla. Y bueno, así empezó el conflicto. Sí, naturalmente. Esto es por un lado, que es real, y también, porque esto se ve desde siempre, Sí. a veces la policía... Se pasa un pueblo. Claro, pero más allá de que se pase un pueblo, no es porque están con esa situación, sino que por ahí pasan 2 nenes, un abuelo, y van ahí también. Ahí está el problema. Sí. Entonces, ese desmadre, esto es lo que creo que hay que tratar de equilibrar. Ahí es donde está el problema, porque ahí es donde también se captan imágenes y se dice, bueno, mira, está pasando esto. Y eso pasa. Y De es una hecho, lástima, ayer- y siempre está mal. Creo que siempre es peor que desde la autoridad, desde la policía, porque es un ente que responde al No, Estado porque tiene la fuerza. y Juanjo. haga abuso de poder. Claro. Bueno, escuchá, ayer hubo un evento en el que la policía empezó a disparar balas de goma entre los autos que estaban parados en el semáforo. Claro. Porque los que se escapaban se metían entre los autos. Eso fue gravísimo, pero Sí. además por lo peligroso, porque Claro, no sabés claro. a dónde va a parar la bala de goma. Sí, sí, bueno, mi mujer me dijo eso, estaban tirando balas de goma, porque esto fue a las 9 de la noche, entre las 9 y 10 de la noche. Es muy difícil, porque cómo organizás un conflicto tan caótico para que nadie salga lastimado. Por suerte salió bastante bien, Sí. más allá de los destrozos, porque hay detenidos, pero no hubo heridos de gravedad. 7:20, Paula, me comí todo tu tiempo, perdón. No, no te preocupes, Juli. Vamos a estar hablando en materia deportiva, bueno, diferentes temas de lo que tiene que ver con las declaraciones del Chiqui Tapia en DIC, que tocó varios temas, ¿no? Habló del tema de Lionel Scaloni, habló también de las críticas que se le venían haciendo a la selección argentina, del tema de Lionel Messi y, bueno, lo que significa Leo para la selección, del episodio de la bandera de las Malvinas, allí en esa semifinal frente a Inglaterra, de ese partido también, de lo que se espera para el Mundial de 2030. Bueno, muchos temas que fue tocando en esta entrevista y dio realmente declaraciones interesantes. Vamos a hablar del comunicado de AFA en donde se respalda el trabajo tanto de FIFA como de Gianni Infantino. Esto en días que han sido caóticos realmente para lo que tiene que ver con la presidencia de Gianni Infantino, que vamos a ver si está hoy en Cali, perdón, porque sí. era uno de los invitados justamente y se habló mucho de que es muy probable que llegue a participar también de esta ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella como presidente o nuevo presidente de Colombia. Vamos a mencionar el tema de Ener Valencia, el ecuatoriano que sería nuevo refuerzo de Boca, llegaría hoy entonces al país para presentar exámenes el día de mañana y ya ponerse a disposición del cuerpo técnico para ver si puede estar disponible por lo menos para el partido de Copa Sudamericana, el primero de los 2 encuentros ante Recoleta, el conjunto paraguayo. Franco Colapinto, no sé si vieron que lo robaron en Italia. ¿Me estás cargando? ¿En serio? Sí, lo robaron Ah, en yo estuve Italia. re out. ¿Qué pasó? No. Nada, mostró y contó a través de redes sociales básicamente cosas que le habían robado, etcétera. Y uno de los usuarios le dijo, no puedo creer, así tal cual, me estás cargando, no puedo creer que te hayan robado. Uno cree que siempre pasa en Argentina. No, ¿eh? dijo lo mismo Franco Colapinto, básicamente, respondió exactamente igual. Y otro Franco que llegó y que tuvo también un episodio en Italia fue Mastantuono, el jugador del Real Madrid, que ya va a dejar de ser, o deja de ser jugador del Real Madrid para pasar a ser nuevo jugador de la Fiorentina, mejor, esto todo en condición de préstamo, y llegaba a Italia recibido en medio de una multitud, la verdad, tremenda, y lo estamos viendo en pantalla, en YouTube, en el canal 85 de Flow, cerca de 500 personas que llegaron a recibirlo ahí en Florencia para ser nuevo jugador de la Fiorentina. Muy bueno. Tremendo. Sí, además un jugador que quizás no se ha consolidado tanto, ¿no? Creo Bueno, que va a ser una llama mucho estrella, la atención. entonces. Va a ser una estrella, es cierto. Vamos a estar hablando también de la presentación de Martín Palermo como nuevo entrenador de Platense, ya para cambiar un poco el rumbo El ídolo de Boca. Calamar. Exactamente, un jugador que ya había tenido su paso allí como entrenador y bueno, esta es su segunda etapa, y también de Diego Forlán, que fue presentado como nuevo entrenador de Uruguay. Esto se hace de manera oficial, se había hablado mucho del tema de unos amistosos que se tienen el mes de septiembre y que Forlán va a ser quien quede a cargo entonces de la selección de ahora en adelante, de la selección uruguaya, por supuesto. ¿Por qué la gente tiene miedo de publicar cosas en redes sociales, Juanjo? ¿En qué andas? Un estudio reciente de Boomerang, un estudio reciente, digo ahora, de este 2026, explica sobre cómo afectan las redes sociales al trabajo en la Argentina. Los datos claves: miedo real a las redes. El 57% cree que lo que publica en redes puede afectar su imagen profesional y laboral. El 57% controla lo que publica por miedo a repercusiones negativas en su carrera. Si pasa
si esto pasa, digamos, el 46% experimentó o vio casos donde publicaciones en redes tuvieron consecuencias negativas laborales. A mí me pasa todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? De esos casos, el 73% le pasó a alguien que conocen y el 27% le pasó a ellos mismos. Ajá. ¿Ok? Por ejemplo, decir yo voté a alguien, Claro. o por ejemplo decir Sí. estoy a favor de la ley de tierras o en contra. Puede ser eso, puede ser algo mucho más intenso, puede ser Claro. una editorial, puede ser una foto, Claro. puede ser un comentario. ¿Hay que cerrarlas o hay que empezar a borrar los posteos? No, eso ya es muy personal. Yo estoy en el horno. ¿Eh? Sí. ¿Qué consecuencias hubo? Esto es lo que vos decís. Mira, 61% de reputación dañada, pérdida de confianza y credibilidad. 28% pérdida de oportunidades de ascenso. ¿En serio? Sí, 28% pérdida del empleo. Y 9% tuvo que cambiar de rubro laboral. Un montón. Eso es un montón. Sí. ¿Qué hicieron las empresas? El 35% tomaron medidas severas, despido o suspensión. El 29% pidieron que eliminaran lo publicado. Solo el 9% dio charlas y el 6% hizo campañas de concientización. El 2% creó una guía o un manual de uso, como un manual de estilo. Como si fuera un los medios. compliance de redes sociales. Tal cual. Las empresas casi no avisan. El 75% dice que nunca recibió una bajada de línea de su empresa sobre el uso de las redes sociales. Claro, porque esto debe ser medido entre las argentinas y son muchas pymes que no Claro. tienen manual. Ahí está el tema. Nosotros trabajamos en un medio. Imagínate que la radio te dice, no podemos hablar de la manteca. No, pero pará. Hay en- una bajada en ciertos Sí, casos. en O los sea, medios yo la tengo- internacionales como Claro. ESPN, Sí, a mí me tengo pasó en una bajada de Ford, línea. me pasó en CNN, vos tenés que poner en la red social, por ejemplo en X, esta opinión corre por mi cuenta o es en inglés se pone en realidad. Como que it's no representa la opinión del medio tampoco. The opinions on my own. Onda, esto es mío. Claro. No tiene nada que ver con el medio en el que trabajo porque puedo ser despedida. Pero claro, hay una bajada como, no sé, de comportamiento. Igual hay que Lo digo, en mi, cuidarse. lo, Sí. lo digo en mi caso, por ejemplo, también es Disney, Claro, básicamente. es entonces, internacional. Iba a decir lo mismo. Exacto, entonces hay como, pero tampoco... Ahora puedes decir lo que querés. No, No. más que eso es como un tema de comportamiento. Sí. ¿sabes? Exacto. Exacto, como de... No se habla de muerte, no se habla de... No, Pero te eso enojas no. con nosotros No, pero- dos y decís, estos No, dos no. hijos de tu... No. Pero por ejemplo, en Radio Disney, porque Sí. tengo amigos gerentes y todo, en Radio Disney hay palabras que no se utilizan. Ah, sí, eso no, sí. No se usa lo que es agresión, muerte de Claro. las canciones. Obvio. Se eligen canciones que no tengan textos que refieran a ciertas situaciones Ah, que bueno. sean... porque es Disney. No, pará, Sí. Juanjo, en CNN yo no podía decir recuerdo y esto no me lo van a dejar mentir y como ya no está en Argentina no me van a decir nada. Yo no podía decir que Maduro era un dictador. Tenía que decir el gobierno no democrático de fulano. Ok. Claro. No, era manual de estilo, no se podía. Sí, sí. Exacto, hay diferentes situaciones. Lo que pasa es que nosotros, claro, trabajamos para o sea, Para una somos empresa local. Sí, y también tenemos perfiles públicos Ah, finalmente, también. ¿no? Obvio. Entonces, eso hace que estemos expuestos a este tipo de situaciones también. Ahora, quien no trabaja, por ejemplo, en medios o no Sí. tiene, digamos, esta visibilidad, yo creo que lo mejor es, chicos, no agreguen a sus vidas superjefes, problemas. a sus jefes, Problema. a las redes sociales. O Bueno. sea, manténganlas privadas y ya está. Es un redebate. Otro tema, ¿qué pasa con con el uso de la red pero sin identificarte? Con el anonimato, quiero decir. Y bueno, ahí está el tema. Claro, bueno, ahí la empresa no sabe que sos vos. Claro. Sí, sí. Te lo dejé pensando sí, para el... Esto se llama el redes sociales 2. Y aparte mi carita como, viste el relojito acá. Dice, tiqui, tiqui, está Se pensando. están Juan. matando en las redes. Pobrecito. 7:28 de la mañana y tenemos que saber cómo va a seguir el tiempo, porque hoy es viernes y tenemos el fin de semana por delante. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenos días. ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para ustedes. Bueno, yo tengo una noticia muy buena, que es que en un rato nada más va a salir el sol, Bien. finalmente, después de varios días. Eso es sí, porque estivo. yo volví. Qué Parte. lindo ese. Claun sí, vuelve Juli, vuelve el sol, en un ratito nada más, en 8 menos 20, Vamos. en 10 minutitos ya va a aparecer con todo su Pará que esplendor. si no salen 10 te voy a buscar, Me ¿eh? hizo acordar ese a Tinky Winky de los Teletubbies, que estás ahí paradito como que de fondo va a salir el sol. Me dio esa sensación. Tinky Winky. No. Tengo que bailar. Pero, sí. No, en un ratito va a salir el sol y bueno, vamos a tener el sol presente durante el fin de semana. Si bien las Vamos. temperaturas bajaron sensiblemente en todo el país, han bajado. Vamos.
Sí, gran parte del territorio nacional, todos por abajo de los 10 grados, desde Tucumán hacia abajo, hacia el sur, todos por abajo. Y 10 bajo cero es la térmica más bajita, esto es en el Calafate en este momento. Cuando ingresa aire frío empiezan a aparecer algunas cositas raras en el ranking de temperaturas, porque fíjense, ahora Ezeiza tiene una sensación térmica de 2 décimas de grado bajo cero. 2,4 es la temperatura, pero como hay algo de viento, eso va a ser un factor común estos días, ¿no? El viento va a producir que tengamos temperaturas o una sensación de frío un poquito mayor. Si bien la máxima hoy va a rondar unos 13, 14 grados y esas máximas se va a repetir durante el fin de semana, la sensación por ahí va a ser de temperaturas un poquito menores, justamente porque va a haber viento del sector oeste que va a predominar este fin de semana. Sin alertas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, sí, en gran parte del oeste argentino por viento sonda, por nevadas en todo lo que es cordillera de Mendoza y gran parte de Neuquén y oeste de Río Negro, pero en Capital Federal y alrededores sin alerta. Y el último datito, 7 grados es la temperatura, 7.2 para ser exacto, en Comodoro Rivadavia, o sea que hace más calor en este momento en Comodoro que en la ciudad de Buenos Aires. Sí, viste que esas cosas pasan en la Argentina. Gracias, Sí. Ese. Hasta luego, chao, chao. Now. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Información para seguir conectado. Analistas de mercado, analistas económicos esperan que el dólar no suba y haya menos inflación en este 2026. ¿De dónde salen estos datos? Del relevamiento de expectativas de mercado que se conoció ayer a la tarde. Este relevamiento es nada más ni nada menos que un informe que conforma el Banco Central en base a más de 46 proyecciones de consultoras económicas y de bancos de inversión que miran a la Argentina en por lo menos 5 variables. Y las dos más importantes a las que le prestamos atención son la inflación y el dólar. Los analistas esperan que el dato de inflación para julio esté cerca del 2%. Esta es la mediana. Pero en el top 10, los que mejor proyectaron los datos en los últimos 6 meses dicen que el dato va a estar en 1,9. Es decir, que corrigen el dato del informe anterior 0,1 puntos porcentuales. Es decir, lo bajan respecto al informe de junio. La núcleo, la inflación core o la inflación núcleo, que es la que mira el presidente de la Nación, incluso está más abajo en esta proyección. Dicen que para julio, cuando conozcamos el dato de la semana que viene, va a dar 1,8. Es decir, que la corrección respecto al informe de junio es de 0,2 puntos porcentuales. Estas correcciones hacia la baja están mostrando que los analistas económicos, financieros, institucionales, están intentando ser conservadores, pero cerca del momento del evento tienen que corregir para no quedar desfasados. Entonces, la inflación núcleo queda 1,8, la inflación general queda 1,9. Estos son promedios. Las consultoras esperan entonces 1,8 para el mes próximo, en septiembre esperan que se repita 1,8 y en octubre esperan que baje directamente a 1,7 en el promedio general de las mediciones de casi 46 consultoras. Ayer Santiago Bauzil en conferencia de prensa, que después de lo que pasó en el Congreso quedó muy desapercibida, dijo: somos optimistas mirando tendencias de algunas variables, pero no hacemos proyecciones. Hay un componente de inercia inflacionaria que indexa la economía por contratos atados a precios pasados. Sin embargo, para nosotros la tendencia es a la baja. El presidente del Banco Central, que no puede dar entrevistas en público, que no está acostumbrado a hablar en los medios, dio la conferencia de prensa no solamente para mostrar lo que dice hoy el informe de política monetaria que se presentó ayer, sino también para responder preguntas de nuestros colegas. En 2026 las consultoras ya corrigieron sus proyecciones a la baja por 1,2%, es decir, la inflación del año que había empezado con 30, es decir, para 12 meses, ahora está en 27. ¿Es probable que siga bajando? Sí, todo va a depender de cómo siga la tendencia. Y sobre el tipo de cambio pasó lo mismo. Desde que comenzó el año, las consultoras económicas también tuvieron que corregir la apreciación del tipo de cambio. Es decir, que en los últimos 12 meses, todos los que proyectan un dólar al alza cambiaron sus pronósticos 21% menos.
Es decir, esperaban una devaluación del 21% y tuvieron que dar marcha atrás. El precio del dólar mayorista para diciembre de 2026 sería de 1.652, es decir, 9% más que lo que está hoy. ¿Puede pasar? No lo sabemos. Puede pasar como también puede no pasar. Las consultoras abren el paraguas y dicen, este dato es una proyección y hay que revisarlo todos los meses a medida que vamos publicando los informes en el REM. La foto de hoy es el insumo principal para que estas consultoras puedan tomar una muestra y multiplicarla y proyectarla hacia el futuro. Si la foto de mañana cambia, claramente la proyección cambia. Lo que dicen en Casa Rosada es que los economistas tienden a equivocarse, primero porque venden esos informes a empresas y tienen que ser conservadores. Y por otro lado, porque están acostumbrados a tendencias consecutivas de devaluaciones en la Argentina. Eso va a tener que revisarse recién a fin de año, porque sin el dato real, al cierre del 2026, no podemos saber si están o no equivocados. En los 2 años previos, durante la gestión de Javier Milei, las consultoras tuvieron que analizar a la baja inflación y dólar. Y esto lleva a enfrentarse públicamente al equipo económico. Siempre va a estar la guerra y la grieta entre los economistas profesionales y en este caso este equipo económico que contradice completamente que no la ven. Sin embargo, por ahora lo que están mostrando las consultoras y este reporte es que la inflación tiende a bajar o está tendiendo a bajar a medida que pasan los meses de cara a diciembre del 2026.
actualidad no se detiene. 7 de la mañana, 39 minutos. Vamos a hablar entonces de deportes. No necesariamente A ver, ¿qué pasó? situaciones puntuales de deporte, pero sí de deportistas que han sufrido cosas en Italia. Se los ¿Qué dije, pasa ¿no? hoy con Italia? No, Está lo todo de, ahí. Lo de Franco Colapinto, la verdad, tremendo. Nos enteramos por redes sociales. De hecho, acabo de ver el comentario que le hicieron y, y él le contesta al usuario, al viewer, le dice, está- mirá que en Argentina nunca me robaron. Es increíble, chicos. Es increíble. Bueno, él cuenta... a Eso no través- significa que no podrían haberle robado. Sí, no estoy diciendo nada, pero... A mí, miren, cosas curiosas. En Bogotá nunca me robaron, acá sí. Y bueno, Por viste, ejemplo, cosas ¿no? que pasan. Sí, sí, sí. Pero en Italia uno imagina que está en el primer mundo. Bueno, está descansando. Recuerden ustedes que hay un receso de Fórmula 1. Va a volver a tener actividad ya para el fin de semana del 21 de agosto, cuando se dé el Gran Premio de los Países Bajos. Pero por ahora está en este receso en Italia. Él había hecho unas pruebas días atrás de un tema de neumáticos, etcétera. Y bueno, ahora está en Italia intentando tomar un descanso. Y ahí, en la zona de Como, básicamente del lago Sí. de Como, ahí fue víctima de un robo. Esto era el día miércoles. Aparentemente él no se encontraba puntualmente en el lugar, había dejado las cosas y lo habrían robado. ¿Qué le robaron? ¿Qué? Ropa, el mate, Hoy no, me muero. la batera. Me sacás el mate y ya está. Bueno, y ahí Franco Colapinto sube a redes sociales y dice, ¿quién hubiera dicho que los europeos le iban a robar todo a un latino? Please, ni la matera dejaron, loco. Estoy seguro que no les va a gustar el mate. Claro. Claro. Porque aparte, en Italia, ¿cómo repone el mate? Very difficult. No, pero venden yerba ahora. No, yerba sí, pero todo el equipo. No, sí, La pero además matera, el mate, la bombilla. que no lo usa, o sea, que, no sé. Para mí lo vieron y no dijeron, sé. esto lo vendemos como reliquia. Bueno, puede ser. Ahí está el posteo, dice, le responde un usuario, le hace un comentario en la publicación, le dice, no jodas que te robaron. Está buenísimo. Y él pone, y en Argentina no me robaron nunca, más Maravilloso. seguro que Europa. Exacto. increíble. No, una respuesta además que superaba los 5.000 likes básicamente. Claro. Bueno, ojalá claramente que esto no afecte la parte deportiva de Franco Colapinto, que como les decía va a tener actividad nuevamente para el fin de semana del 21 de agosto, ya en el Gran Premio de los Países Bajos, ¿no? Hay un receso en el calendario allí en Europa y se retorna a la actividad. Y otro que fue noticia también en territorio italiano Sí. fue Franco Mastantuono. Lo vi en las imágenes. Exacto, Franco Mastantuono venía siendo de la plantilla del Real Madrid, con nuevo técnico, el Real Madrid, que es José Mourinho. Y en los últimos días se hicieron partidos amistosos, él fue sumando algunos minutos, incluso tuvo un gol días atrás, etcétera. Sí se habló mucho de la salida, de hecho él tuvo una publicación que para los hinchas de River parecía ser un guiño porque se especuló un poco también con el tema de su regreso, Sí. pero finalmente yo creo que Franco era un jugador o es un jugador que tiene mercado en Europa y se decantó por el proyecto de la Fiorentina. Así fue recibido entonces allí en Italia. 500 personas aproximadamente llegaron a recibirlo. Ahora, 500 Tremendo. personas, imagínenselo. Ustedes piensen y miren para atrás, 500 personas en fila en una cuadra. Bueno, estaban ahí todos Increíble. alrededor de él. Todos Increíble. alrededor de él cuando ya se dio a conocer, por supuesto, el tema del contrato. Va a ser préstamo por una temporada sin cláusula, es decir, sin opción de compra de parte de la Fiorentina para el Real Madrid. Va a tener que volver a España, va a tener que volver al Real Madrid y ahí ver qué pasa. Se ha visto, por ejemplo, con el caso de Nico Paz, jugador Sí. del Como, que pertenece al Real Madrid, él sale, se potencia muchísimo en el Como gracias a Fábregas y bueno, ahí también tiene otro perfil de jugador, tanto que le dio para estar en la selección argentina, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con Franco Mastantuono. Ese vínculo de préstamo se va a extender hasta mediados de 2027 y ahí lo que les digo, se cierra la temporada y volvería entonces a España. Un salario de 3.5 millones de euros. Esto va a estar dividido entre el Real Madrid y entre la Fiorentina. Una Fiorentina que habló de la mano de Fabio Paratici, que es el director deportivo, y también de Fabio Grosso, que es el entrenador, para explicarle el proyecto que tienen. Se están enfocando 100% en fútbol local porque no tienen competiciones europeas para esta temporada y esto lo hace Mastantuono también en búsqueda de minutos, continuidad, regularidad y volver a tener ese muy buen nivel que le habíamos conocido. ¿Dónde estamos? Información que acompaña el avance de tu día. Tenemos a las voces de los protagonistas como todos los días, tenemos que escuchar qué dijeron
aquellos que estuvieron en el lugar de los hechos. Patricia Bullrich, durante la madrugada, salió del Senado y habló con nuestros compañeros que estaban apostados con los móviles. Patricia Bullrich supuestamente culpa a un ex integrante del gabinete del fracaso por no haber podido sacar la ley completa. Esto fue lo que decía la senadora de La Libertad Avanza. Que durante meses fue muy importante, que cada vez que se hablaba de algo se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial. Fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, que tenía que tomarse una decisión, pero no era la interpelación, y seguramente en ese momento se hubiera aprobado. También habló Alejandro Cacase, que es secretario de Desregulación. Él lo hizo más temprano, antes de que comenzara la sesión, y trató de explicar en 2 o 3 streamings por qué se estaba discutiendo este proyecto de ley, que ayer logró la media sanción, pero que todavía tiene que pasar por diputados, y dijo que los problemas con grandes territorios en manos de grandes empresarios no son el problema de la Argentina, y puso de ejemplo a Bill Gates. Cuando no puede un extranjero comprar y tener la tierra, bueno, no invierte, porque básicamente cualquiera que quiere ir a hacer un proyecto de inversión dice, quiero ser dueño de la tierra. Y claro, van a los estudios jurídicos y acá le dicen, no, lo tenés que hacer a través de un argentino. Pero cuando alguien de afuera escucha eso, dice, che, tan complicado es invertir en Argentina y toda esa vuelta tengo que dar en vez de simplemente comprar la tierra. Y eso nos termina dejando afuera. Históricamente nos ha faltado inversión extranjera directa, que se va a Brasil, se va a Chile, se va a Uruguay. Y cuando nosotros debemos estar atrayendo más inversión extranjera directa para que en nuestra tierra valga más, para que el país crezca, en cambio las espantamos con estas consignas muy burdas de la extranjerización, la soberanía. Es decir, el Estado argentino o las provincias son dueños del agua, del petróleo, de los minerales, independientemente de quién sea el dueño de la tierra. Tenemos problema con que, no sé, Bill Gates venga y compre un terreno. Ahora, si Lázaro Báez tiene 400.000 hectáreas en el sur, nadie dice nada, estamos todos mudos. Bueno, esto fue temprano, antes del debate. Por supuesto que después ni siquiera llegó a discutirse este punto de la ley porque fue extraído justamente a pedido de la oposición. Luis Caputo, ministro de Economía, habló sobre la desconfianza que tienen los argentinos en la economía argentina, no por culpa de esta gestión, sino por los años de no haber cumplido la propiedad privada. Acarreás con una historia que generó un escepticismo y te generó también a la mayoría una forma de reaccionar ante eso que hoy no te sirve. Si eras un comerciante, Pablo, ¿qué hacías antes? Te sobreestoqueabas. Hoy si haces eso, te va mal. Lo mismo el que estuvo viviendo de dólares. Si compraste dólares en enero del 2024, sí, perdiste hasta la camiseta. Y si lo compraste en el 2025 también, y en el 2026 también, te hubiera funcionado mucho más estar en pesos. Pero naturalmente, producto de todo lo que viviste antes, la reacción natural es esa. Y cambiar eso, algunos, digamos, lo pudieron cambiar rápidamente, otros no, más lentamente, otros todavía no lo pudieron cambiar o lo cambiarán eventualmente en el futuro. Eso está realmente en cada uno. Pero como diría Salva Di Stefano, cambió la música, hay que cambiar el paso. Guillermo Francos, ex jefe de gabinete, dio una entrevista antes de ayer y dijo que no se pueden hacer obras de infraestructura en este contexto, como tampoco hay empresas que estén ocupándose de desarrollar este tipo de obras o este tipo de desarrollos. Sin embargo, él reconoce que el gobierno está haciendo las cosas bien. Yo quiero recordarte que el presidente hizo campaña, pero el primer día de gobierno, el 10 de diciembre del 23, ahí en la Plaza de los Congresos, dijo, no hay plata. Lo cual era absolutamente cierto. No tenía un peso para hacer obras de infraestructura. Entonces dijo, ¿qué fue lo que dijo? Lo que tengamos lo vamos a dedicar a todo lo que eran en ese momento los planes de atención a los sectores más protegidos de la sociedad, pero eliminando la intermediación parasitaria de quienes lucraban con la pobreza en ese momento. Entonces, yo digo, ¿cómo vos pensás que se pueden hacer obras de infraestructura? Que de paso, no se hicieron antes tampoco, porque la infraestructura estaba destrozada. O sea, se llevaba el dinero, pero no se hacían las obras. Quiero recordarte, ¿no? Porque eso también es importante. Ahora, lo que se dijo es no tenemos plata. Entonces, no podemos encarar obras de infraestructura, sino encarar los temas que son prioritarios para la nación. Empezamos por eso, y después empezamos a través de las concesiones que se han comenzado a dar, que ya se han otorgado, a realizar las obras.
Tenemos a una Graciela Camaño que se convirtió en una moderadora o en una conciliadora entre el presidente y la vicepresidenta. Después de varias idas y venidas entre los dos funcionarios que fueron elegidos por la gente, la exdiputada nacional en una entrevista dijo que deberían conversar. Pues es que yo lo tuve 2 años como compañero y a él lo atosigaba mucho la política. Y yo me acuerdo que él iba a la televisión y puteaba mal y se iba al Congreso y ahí lo agarraban y lo masacraban. Y la que estaba siempre al frente resolviéndole todos los temas era Victoria Villarruel. ¿Sabes lo que le diría? Que sea buena con ella, porque yo lo vi compañero y vi una muy buena compañera de él. Nosotros almorzábamos en el Congreso, en la parte de abajo, en un autoservice. Y él siempre se escondía atrás de las columnas que tenía el lugar, porque tenías que comer de parado, ¿viste? Era una cosa muy incómoda. Y Victoria iba y le llevaba la comida. Y yo creo que si ella no le llevaba la comida, no comía. Y por último, Lucas Klobos, que es director de opinión pública, especialista en temas de análisis político, dice que hay 2 batallas que Milei claramente ganó y pone en la lista todo lo que logró poner en agenda el actual presidente de la nación. Hay 2 batallas que claramente ganó. Una es la necesidad de un Estado sin déficit fiscal. Esa es una batalla ganada. Te diría que hay un poco más del 60% de los argentinos que reconoce y pide que el próximo presidente tenga un gobierno sin déficit fiscal. El segundo es la cuestión del orden. Bueno, este es el resumen en audios de lo que tenemos para el día de hoy, viernes. 5 grados de temperatura en la mañana de hoy a las 7:50 de la mañana.
Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buen día, muy buena mañana. Bienvenida, Juli. Muchas gracias. Gracias por el aguante. Me sumo a esta fantástica mañana. No saben lo lindo que está el día. Ay, qué lindo. Es extraordinario, pero extraordinario. Es maravilloso después de todo lo que hemos atravesado. Todo absolutamente despejado, un sol extraordinario. Sí, diría extraordinario, esa es la palabra. Está muy bien. Te juro, por Dios. Sí, sí. Maravillosa mañana de... Jurando por Dios de en San viernes. Cayetano. Está muy bien, hoy estás muy católico. A está las muy 11 bien. es la misa. ¿No? Claro. ¿La cantidad de gente que hay en la peregrinación? Sí, Tremendo. Sí, Empezó ayer, ¿Dónde incluso queda San bajo la Cayetano? lluvia. En Liniers. Claro. Sí, en el barrio de Liniers. Y allí fue un colectivo muy amplio de organizaciones sociales. Habitualmente ocurre cada año, etcétera. Pero después se acopla muchísima gente, muchos feligreses. Es una de las feligresías del catolicismo más relevante, digamos, pero no solo del catolicismo, de aquellos que tienen fe, cristianos, incluso aquel que no tiene fe también va, es yo diría, pan, paz, trabajo, digamos, ¿no? Claro. Y es un poco la gratitud al que tiene empleo, es el pedido al que no lo tiene, es el pedido de aquel que quiere mejorar la condición laboral, es aquel que quiere tener algún empleo adicional. O sea que a muchos los termina englobando. Pero la misa va a ser hoy a las 11 de la mañana y ya hay una enorme cantidad de personas que están apostadas en las cercanías y están haciendo una vigilia incluso desde ayer por la tarde-noche, incluso con la lluvia. Es una demostración de fe de las más extraordinarias junto a la peregrinación a Luján. ¿Vos recordás cuándo empezó esto? O sea, es histórico ya. Sí, Debe tener sí, por lo menos 3 sí. décadas. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, Se hace. San Cayetano es importante, la peregrinación a Liniers era uno de los elementos de las juventudes católicas en los 90, más distintivos. Yo estudiaba en la UCA, así que mucha gente, muchos compañeros, Claro. alguna vez hicimos ese recorrido, es una Claro. cosa extraordinaria de 36 horas, 48, es un viaje de 60 kilómetros caminando y es una cosa muy linda, definitivamente muy distintiva. Tendrías que ir, Paula, un día, es una especie de espectáculo. Me gustaría. No puedes Sí, a estar vos en te la va a gustar. Argentina sin atravesar alguna de estas características que son tan distintivas del país. Me gustaría. La de Luján me parece también. La de mujer es maravilloso. Por Ahí todo sí lo que se implica. combinan más factores, porque ahí va Sí. gente que hace promesas por temas Claro. deportivos, gente que, por ejemplo, quería que ganara la selección, seguro que este próximo año va a tener que ir. Claro. Por ejemplo. Se puede comprometen. En ser. octubre, ¿no? La de Luján. Me mataste, Puede ser pero en creo. aprieto, ¿sabes? Septiembre. septiembre, yo creo que bueno, este septiembre, año. pero como dijo octubre, septiembre, sí, septiembre. Y va mucha Me gente quedé. a pedir trabajo. Obviamente hay que levantarse antes de las 11, porque también hay gente que pide trabajo y se levanta al mediodía. No, está bien, Ay, pero voy a decir por lo de San Cayetano, Pero claro, por correcto. eso, tampoco el tipo no puede hacer lo que puede, digamos. ¿Cómo dice la frase? Que no puedes ir a pedir Al trabajo. que se levanta temprano, Ah, Dios lo al que ayuda. madruga, Dios al lo que madruga, ayuda. Dios lo Madruga, ayuda. Dios lo ayuda, sí, Ahí está. siempre en todos los casos. Esa Es es por una de las eso, máximas. ¿no? Vos dijiste por eso. Sí, por eso Claro. digo, no, por eso. Siempre pero- en todos los casos, claro. Bueno, ¿andás bien, Juanquito? Muy bien. ¿Vos a todo esto? Muy Bueno, bien. Muy bien. Parece que alguien fue a la peluquería. Lo tenía que decir el tipo. Sí, pero tengo que decir, pero Una cosa. entraste, aparte perdóname, te pusieron aparte de un brushing, hubo un producto. No, ¿cómo Brasil? No, ¿Cómo no hay producto. extrañaba ¿Qué este Brasil? momento? Pero te pusieron una baba de caracol, algo. No pusieron baba de caracol ni nada, no, estás loco. Pero hay un producto, queratina, algo. No, ahí. no hay creatina, no hay No, no nada. entiendo. Es Botox, vigor del pelo de Vos Botox sí que capilar, no voy a ¿viste? saber quién es el Botox capilar. Botox que te dan capilar, como sí. Botox brillo. ¿Existe Botox Existe capilar? Botox capilar. Yo te voy a decir algo. ¿Y eso qué hace? ¿Regenera el pelo? Sí, Se te da supone. brillo. Te da brillo. Brillo. Te da No, pero el mío brillo. no tiene brillo. No. Con todo el respeto del mundo, ¿Qué? con lo que te aprecio. Ojo lo que vas a decir. Ayer Sí, viniste sí. con el pelo estilo Grecia Colmenares, novela de los 90. Muy lacio, pará. muy aplanado. Hoy sos el Puma Rodríguez. ¿Entendés? Hay un volumen. comparaciones un poco más modernas. No, pero digo para Te quedaste hasta en el tiempo. Que tampoco tenemos gente de Maquena, por nombrar a Juli. Tenemos gente porque están durmiendo los chicos de Maquena. Ok. Porque se acostaron recién. Hace No 10 sé. minutos tratando No, de no cruzar la podés clase en No, están diagonal. ahí todavía. No podías haber elegido a Rosalía, por ejemplo. Bueno, un Rosalía también. ¿Viste Pero- lo que hizo Rosalía ayer? ¿Qué pasó? Se metió en el Metrobús y naturalmente saludó con todos sus fans después del recital. Fue un no. hecho maravilloso. Igual No tiene está. ilusión a Sí. dónde se estaba
metiendo. Igual Rosalía yo también la aprecio mucho. Llenó pero primero todos los Movistar después de toda la especulación. Generó la algarabía que iba a generar. Tuvo los adeptos que siempre está la bien, siguieron. Todos sabemos un poquito que no está tan bien Rosalía ¿De qué? Que se le pegó el relleno un poco. Tiene un contraste tremendo. Ok, está bien. Porque fue a almorzar a una parrilla conocidísima. Sí. Y bueno, ahora va al Metrobús también. O sea, bueno, está haciendo la experiencia como vos. Terminó el recital y fue a saludar a los fans. Salió del Movistar Arena, está muy cerquita de un lugar, ustedes lo saben, los que van habitualmente, Villa Crespo. Y entonces salió las imágenes, tengo amigas que estuvieron allí, amigos, y efectivamente los disfrutaron mucho. Fue un ícono. ¿Cuántos artistas hicieron eso? Paulino, decime que fue con seguridad, ¿Qué por es lo favor. extraordinario? En el Metrobús sola, no. No, fue a la zona del Metrobús, no es que tomó un Metrobús, pero estaba allí, las imágenes se han replicado, están en todos lados. Yo por Busquémosla, su seguridad. porque ha sido uno de los trending topics de la medianoche, porque generó sorpresa, porque generó mucho fanatismo en los seguidores, naturalmente, una cuestión muy agradable, muy linda. O sea, vas a ver el partido de River, de Boca, de la selección, y aparece, no sé, Messi a saludar a los que fueron a ver el partido en la salida de la cancha. Boca es un hecho extraordinario, ¿no? Sí, La pucha, esto lo sí. de Rosalía, ahí está, muy bien, gracias al equipo de producción. Este es uno de los tantos videos virales que hay durante el transcurso del día. Por supuesto que mirá lo que se aglutinó es mucha eso. gente, llegó un patrullero por cuestiones de seguridad, la subieron en andas, ella saludó, habló, se sacó fotos, me parece que es un cierre al estilo de lo que la situación le requería a la propia Rosalía, que empezó en la Argentina pidiendo disculpas por un posteo tras la final de la Copa del Mundo y después se termina yendo casi en andas y ahí ven cómo la gente se va acercando, los chicos se van dando cuenta que es ella, no lo creían y entonces se producen todos estos momentos que ustedes están viendo en la pantalla del canal 85 de Flow o en YouTube, donde nos siguen y mucho agradecemos. ¿Cómo corre de una la gente? gran manera. Sí, claro, estaban como felices, digamos. Imagínate, está tu ídola, la persona, el artista que fuiste a ver, que sale del camarín terminando el recital y se va a saludar a los suyos. Definitivamente es un hito. Bueno, alerta roja en Uruguay, muy fuerte lo que ha pasado ayer con un muerto por el momento, vientos de 120 kilómetros, un ciclón extra top tropical le pegó de lleno a Uruguay. Todo esto en el transcurso del día de ayer con un super niño que llegó con tormentas, actividades eléctricas, fuertes vientos tanto en el AMBA como en varias provincias y que ha dejado a su paso también secuelas, más allá de lo que fue, pese al clima, una jornada de múltiples protestas a lo largo y ancho del país a propósito del debate que no se dio en cuanto a la ley de tierra, el famoso capítulo 3, pero que tan hondo caló en buena parte de la sociedad y que tanta oposición generó en distintos sectores. Fue multitudinaria la marcha en Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata, en Paraná, en Misiones, Resistencia, en Neuquén, Salta, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Rosario. Solo nos quedamos con la ciudad, porque por supuesto es el foco, es el eje, porque el Congreso está aquí, porque la votación se daba en este marco en la ciudad de Buenos Aires, como siempre ocurre, pero el interior se movió, porque hay algo que penetró. ¿De qué forma? Desconozco, en la argentinidad, en la identidad nacional, probablemente muchos errores en la explicación que intentó dar el propio gobierno. Sí, yo creo eso. Yo creo que lo que vos decís. Porque la ley era perfectible como toda ley, pero esta particularmente era muy perfectible. Había un capítulo que hacía ruido de 6 o 2, si querés, pero uno principalmente, y nadie explicó por qué se quería hacer lo que se quería hacer. Entonces la interpretación de muchos, que estuvo bien, generó este ruido y por eso la manifestación. Lo que vos decís es fundamental en cuanto a que la manifestación en el interior fue diferente a la de acá. La de acá estaba muy politizada, la del interior fue genuina, fue orgánica. Entonces, los disturbios se concentraron en la ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate que en el interior no hubo disturbios. Sí, yo creo que hay infiltrados en los disturbios también. Por Como supuesto, siempre, te lo digo. La CIDE mete la cola, porque además eso termina opacando todo el resto. Claro. Porque la marcha fue absolutamente pacífica hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, la lluvia era copiosa y la gente no se movía. Muchos habían desistido de ir, no tuvo el volumen, la magnitud y la dimensión pero en el que hubiera interior tenido. sí. Si vos sumás todas las ciudades, había mucha más gente en el interior. En el interior no hay duda, que el interior habitualmente se mueve en estos temas, pero a veces queda como solapado. Yo lo marco porque miro los diarios del interior y demás. Claro. No estuvo agenda ayer era una agenda con una cámara fija en el Congreso. Sí. Se trataba de buscar hasta el último detalle de quién agredía, lo cual está muy bien porque corresponde. Hay más de 20 detenidos, hubo oficiales heridos, no corresponde. Lo que corresponde determinar sí es qué ha pasado. Porque yo tengo muy fresco aquello del 2024 cuando dieron vuelta el famoso móvil de Cadena 3. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Esas personas todavía no están identificadas y todo el mundo supone que fue un acto de inteligencia del propio gobierno para cambiar el eje en la discusión que estaba perdiendo sobre la ley bases. El auto y nadie que me se lo saca de fuego, ¿no? Sí, exacto, y nadie me lo saca de la cabeza. Porque con todas las cámaras, con todos los focos que se pusaron sobre eso, no pudieron nunca identificarlo. Raro, ¿no? Rari, dirían los chicos, raro.
Bueno, acá, por algunos movimientos que vi, algo pasó. Y lo que decía Juanjo es muy importante. La policía está sin freno. La policía tiene que ajustarse a lo que corresponde. Y siempre del lado de la policía frente a los disturbios. Porque es el uso legítimo de la violencia. Pero uso legítimo de la violencia. No con desbordes, exabruptos, ni con hacer una de más. Porque eso también genera secuelas y consecuencias. Ayer lo que se vio en la 9 de julio fue un espanto. Si hubiera ocurrido algo como pudo haber pasado, todo el mundo estaría pidiendo la renuncia de la ministra Monteoliva. Le han pedido interpelar al ministro Monteoliva. Debería dar alguna explicación. No es la máxima responsable, pero yo creo que trasciende a Monteoliva. Hay algo que cuando vos liberás respaldos puede potenciarse, retroalimentarse dentro de la propia fuerza. Una fuerza que no está en su mejor momento. Una fuerza que está atravesada por problemas múltiples, salarial, entre otros. Tras la pandemia, salud mental, la tasa de homicidios, la tasa de suicidios nunca fue tan alta en la policía como ahora. Nunca. En las provincias, provincia de Buenos Aires particularmente, también en la ciudad. Y por consecuencia, también está claro que hay una problemática asociada al consumo problemático. Que no es que excede porque los cobija a todos los sectores, porque impregnó a toda la sociedad. No es Facundo Moyano y su novia. Hay muchos múltiples ejemplos al respecto. Entonces, toda esa constelación, todo ese cóctel puede generar situaciones tan poco propicias. Estaban los infiltrados, estaban los violentos, estaban los que van a pudrirla. Y estaba una policía con ganas, además, de reaccionar en algún sector. Porque también siente que ese es su momento. Entonces, cuidado con jugar al límite en estos temas. Porque además las protestas, en tanto y en cuanto se produzcan con los elementos que describimos de todas y cada una de las marchas del interior, no pueden no ser validables. Todo el mundo tiene derecho a la protesta. Lo que no puede hacer es interrumpir al otro o, en su defecto, generar situaciones que sean punibles. Porque cuando vos rompés un patrullero es punible, cuando vos quemás un tacho de basura es punible, cuando vos rompés una vereda es punible, todo eso es punible, contravencional y penalmente. Y está muy bien, y hay que ir a fondo. Luego, cuidado con hacer de esto un juego y un ejercicio donde la protesta se la reduzca a la mínima expresión en lugares determinados y demás. Porque hay veces que el colectivo masivo te lleva puesto, digamos. Han suspendido las clases por la intensa nevada en Bariloche a esta hora y alerta naranja otra vez. Acá estamos con un día espléndido, radiante, limpió el cielo después de la lluvia de ayer, pero en algunos lugares las lluvias también, la nevada está haciendo de las suyas. Bueno, ya se reunió con Noboa ayer el presidente Milei en Ecuador y hoy está... y firmó varios acuerdos bilaterales. Podemos adentrarnos en ese capítulo porque hay una automotriz en particular, Juli, que me parece muy relevante. Y después hoy tiene la asunción de las Priella, que asume como presidente de Colombia, sin Lula, con Marco Rubio. No sabemos si está Infantino o no, con varios presidentes de la región, pero donde Milei va a ser uno de los actores también protagónicos, teniendo en cuenta el viraje que ha tenido Colombia de la centroizquierda a la centroderecha, con un candidato que además ese era el líbero del sistema, ¿no? El disruptivo, si se quiere. Tanto quizás como fue el propio Milei, más allá de que las analogías siempre son complejas o que las comparaciones son tediosas. Pero efectivamente hay mucho de esta puesta en escena. El presidente después vuelve mañana ya a la República Argentina. Sí, ¿no? Hoy a la madrugada, sí, mañana. Correcto. Sí. Vale la pena decir que ayer hubo algunos hechos que no pueden pasar desapercibidos. Primero, que el presidente autorizó el ingreso de tropas de Brasil en medio de la tensión diplomática con Lula y habilitó por decreto la realización de maniobras navales con Chile y Perú también para este mes y el mes próximo, que estaba ya contemplado. Después suspendieron por decreto la desregulación del practicaje. ¿Se acuerdan que había generado toda la polémica hace exactamente una semana, el jueves pasado, cuando fruto de ese decreto de desregulación se pararon de mano los prácticos y por lo tanto se paralizó todo el transporte en la Argentina, de combustibles, de granos, amenazó con el comercio exterior paralizarse? Se resolvió el martes por la noche, miércoles, para ser más precisos, derogando el decreto, o sea, asumiendo efectivamente la petición que habían hecho los prácticos. Y ha quedado en un stand-by si rebajan o no 20% la tarifa. Todo eso va a ser discutido. Y fue corrido Sturzenegger de la negociación y fue impuesta Monteoliva, con una praxis política distinta sobre la materia. Mientras tanto,
también al respecto, dicen que proyectos de regulación que venían, el gobierno decidió posponerlos por la controversia que habían generado. En el rubro farmacias, en el rubro inmobiliario. Veremos si eso es así o no, o si el gobierno decide avanzar, pero esa reforma de desregulación que el propio presidente con Sturzenegger en Olivos trabajosamente articularon durante varias semanas, parecería ser que el gobierno decidió posponerlo por timing político a propósito de las complicaciones que empezó a haber en el Congreso en una especie de creciente tensión con los aliados que parecen reclamar al gobierno más de lo que el gobierno está dispuesto a dar. Y que muy gráficamente se explicitó ayer, cuando incluso dentro del recinto tuvieron que seguir haciendo cambios para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que salió finita, 37 a 33, y en un contexto donde además 2 senadores que votaban en contra, una particularmente Anabel Fernández Sagasti, el otro Flavio Fama, algunos proyectos acompañaba, radical, insisto, definitivamente hubiera sido aún más cerrado. 37, con lo justo, no sobró absolutamente nada. Como dijo Alejandra Vigo, la senadora del justicialismo cordobés, la mujer de Schiaretti, hubo además bastante estropicio en cuanto a la articulación de la legislación que se terminó sancionando. Y de hecho ayer tuvo que el gobierno apartar el camino, como marcabas muy bien, Juli, de la ley que modificaba la ley del manejo de fuego. Sí. Porque también ahí no tenía el número el oficialismo. Separaron algunos aliados. Y pasaron cosas absurdas. Gerardo Zamora, por caso, el exgobernador de Santiago del Estero, actual senador, dijo esto en pleno recinto, dando cuenta de las improvisaciones a las que se asistió en una ley que supuestamente era clave, que se viene trabajando desde hace ya más de un mes, que sufrió 18 modificaciones, pero que así y todo, en la redacción, se encontraban cosas como esta. Fueron varias modificaciones. Miren, una nomás. Artículo 38. Sustitúyase el artículo 42 de la ley 17.801, que quedará redactado de la siguiente manera. La presente ley es complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación y comenzará a regir el 1 de julio de 1968. Lo felicito al que hizo esto. El copie y corte y pegue le hubieran borrado. 1 de julio de 1968 va a comenzar a regir esta ley. Es impactante, ¿no? Sí. Pues es un proyecto que baja el oficialismo, pero que articula en la negociación con el resto de los bloques que le dan vía a la posibilidad de aprobación. Yo creo que si escarbamos vamos a encontrar algunas otras cosas como esta. A mí me impactó, la verdad. Yo hace mucho tiempo que veo una degradación en la técnica legislativa, por la calidad de los legisladores, por la calidad del debate público en general, pero también en el propio ámbito del Congreso. Ahora, cosas como esta me cuesta encontrarlas. Siempre hubo elementos que fueran muy polémicos, ¿no? Pero hay una mala praxis bastante importante. Bullrich tiene una sensación amarga esta mañana, yo creo, ¿no? ¿Coincidís, Juli? Porque logra aprobar una ley en general, pero el artículo más importante, con más impulso desde el gobierno, pese a las correcciones, no pudo llevarlo al recinto, y luego le birlaron otro capítulo y otro artículo que era muy relevante, también controversial y que tal vez debió haber prever antes cualquier tipo de modificación. Sí, creo que el más frustrado de todos es el ministro de Desregulación, que fue el que tuvo la idea de implementar la ley o de redactarla de esta manera. Y no sé si escuchaste temprano el audio de Bullrich a las 2:30 de la mañana con los móviles, culpando a Dorni. ¿Lo escuchaste? Sí, entre otras cosas, porque yo creo que es como culpar al gobierno. Ella siente la frustración que le pega a ella, pero ella dice, el clima que se generó a partir del desgaste que produjo Adorni entre los aliados, que fueron muy contemplativos con el oficialismo en el primer trimestre del año, rompió lazos de pertenencia que gestó polémicas, discusiones y desmarques que no hubieran sido factibles si Adorni no hubiera existido. Claro. Pero es condicional contrafáctico. Sí. Es decir, que hubiera sucedido sí. Me explico, que no sirve como materia de análisis. Es cierto que ella puede tomar el pulso como no podemos tomarlo nosotros, porque es la que está todo el día ahí y los legisladores sabrán. Sí, y la que padeció, sintió, vivenció todo eso. Claro. Además, una de las primeras que se desmarcó y que pidió la salida de Adorni un mes y medio antes de lo que ocurrió. Yo creo que porque veía esto. Y probablemente está diciendo, vieron, yo tenía razón, estas son las consecuencias. Otro en el gobierno dirán, bueno, no articulaste los suficientes acuerdos ni hiciste lo que tenías que hacer para que todo salga de manera prolija. O sea que yo creo que hay un pase de factura, porque cada vez que las cosas salen mal, hay un pase de factura. Sí. Creo que Sturzenegger queda debilitado también. Sí, y también creo que el gobierno debería revisar cómo comunica sus proyectos de ley, porque puedan estar de acuerdo o no la oposición, o estar en la razón de querer modificarlos, pero si vos no sabés explicar lo que querés hacer y por qué,
Y bueno, dejás un vacío. Yo creo que ahí tenés, a ver, ayúdame, pero podemos hacer un punteo rápido. Primero, rabiar no parece ser todo lo exitoso que algunos laburaban. Porque efectivamente tiene un vocero que se supone que le iba a dar volumen. Sí, no habló ni siquiera de este tema. Exacto, y se quedó desdibujado. El presidente volvió al centro de la escena por recomendaciones de Fabián Fernández y otros para recoger el guante, para recuperar centralidad y por sobre todas las cosas para imprimir otra vez optimismo. Ese que se había alicaído según las encuestas, veremos qué dicen las próximas. Sin embargo, el presidente tampoco explicó la ley de tierras. No la explicó. O no le preguntaron, no lo pusieron en el temario. Él explicó la importancia de la propiedad privada y se quedó ahí. Claro, bueno, pero justamente todo el mundo estaba mirando otra cosa. Y no por sé ahí la opinión del presidente hubiera sido... ¿Quién hubiera sido el mejor vocero para esto? No lo sé, pero claramente no hubo voceros. Cacase, que salió sobre el final, como bien marcabas, es un dirigente prestado. De la Libertad Avanza. Igual creo que de todo fue el más explícito. Y fue, claro, el más explícito, pero que el de menos robustez. Tarde, sí. Porque tampoco Luis Caputo habló sobre el tema. Y encima en el medio Luis Caputo se peleó con los industriales. Sí. ¿No es cierto? En una frase que va a quedar también para la historia, que le pidió ayer, incluso, cuando los tilda de tarados a algunos industriales, el propio Caputo, que no ayuda al diálogo, el titular de la UIA, Rapalini, que tampoco quiere ningún tipo de confrontación, digamos. Pero hay momentos en los cuales vos tenés que reaccionar. No te están diciendo cualquier cosa. Y hablando de estos temas, hay alguien, un senador por la provincia de Salta, no sé si lo tenemos, que cuando lo escuché, yo estaba haciendo otras cosas y escucho en parte de esa discusión. ¿Lo tenemos? Porque cuando escucho lo que dice, digo, che, está bueno, ojalá alguien pone un poco de paño frío. Y después encontré una pequeña particularidad. Observen. Porque se nos ha llamado de cipayos y otros términos peyorativos y demás. El bloque La Libertad Avanza, ninguno de los que integramos este bloque somos cipayos. Trabajamos por nuestro país porque queremos ver grande a nuestro país. Y es momento de que en este recinto ya dejemos de lado los calificativos peyorativos y demás. Son malas prácticas que lo único que hacen es impedir el diálogo. Las palabras descalificantes humillan, las palabras descalificantes impiden el diálogo. Y los argentinos piden de sus dirigentes, de sus senadores, de sus representantes, el diálogo. Así que esperemos que en los próximos recintos, cuando tengamos que debatir leyes en donde seguramente vamos a estar ideológicamente enfrentados, dejemos de lado los adjetivos y pongamos énfasis en los sustantivos. Extraordinario. Bueno, empecemos por casa. Dejemos de lado los adjetivos, pongamos el sustantivo. Porque a veces es mucho más importante. Lo dice un dirigente de la Libertad Avanza, parecía un conciliador, parecía alguien que estaba en el partido del medio, que buscaba ciertos acuerdos, concordancia, unión. Gonzalo Guzmán Coraita es el senador por la provincia de Salta, junto a Emilia Orozco, que es tal vez la más visible senadora por la provincia de Salta, que incluso pidió que aparten a Pato Russo, que es uno de los dirigentes más cercanos a Victoria Villarruel, que además acusaron ayer, una vez más, de haber entorpecido la labor del Senado. Nada se hizo que contradiga el reglamento, le respondió Villarruel, además que dijo que no es ninguna desestabilizadora. De hecho, está en ejercicio de la presidencia. Villarruel no firma nunca un decreto ni produce un desaire al gobierno, que hubiera sido una escalada mayúscula respecto a esa situación. Tampoco va a la Casa Rosada ni se presenta, ni va tampoco a Olivos ni se presenta, porque además su lugar está en el Senado, digamos. Victoria Villarruel, que como presidente yo no descartaría que vaya a San Cayetano, por ejemplo. Claro. O que haga alguna alusión al respecto, o que haga algún posteo al respecto. Pero bueno, yo creo que el oficialismo le va a venir bien tomar a la política como un elemento donde va a tener que trabajar, porque vienen acuerdos que hay que laboriosamente articularlos para poder ser eficaces en lo que Santiago Caputo definió como la hoja de ruta de la campaña. Las reformas son la campaña son las reformas. Para que éstas se produzcan tiene que haber consensos. De lo contrario va a ser muy complejo. En diputados está Carta Orgánica del Banco Central, que Bausili explicó esta semana, que a propósito repitió aquella cuestión respecto a que efectivamente no habrá intervención para asistir a los morosos porque es una cuestión entre privados, como ha dicho el presidente también, y justificó incluso la intervención del Tesoro en el mercado cambiario de la semana pasada y aventuró que la inflación va a seguir bajando y que confía que en breve se pueda poner en marcha el proceso de remonetización de la economía, entre tantas otras cosas. Bausili que toma protagonismo a propósito de toda la discusión que hay sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, igual yo ayer vi toda la conferencia de prensa bastante larga, aburrida, pero bueno, es pero es formal. Importante que lo haga, y está bien. Pero solamente hizo una mención, una línea en la Carta Orgánica y después siguió con el IPOM, que es el Índice de Política Monetaria, que explica por qué los resultados de antes de ayer.
Después, claro, respondió preguntas y ahí están las respuestas que vos mencionaste recién. Correcto. El IPON, estamos incorporando el IPON. Mirá que tengo. Está bueno. Muy bien, ¿eh? Pero está bien que haga conferencia de prensa. No, Eso lo siempre debería es hacer bueno, todos los meses. Esto lo hacía Sturzenegger en su momento y servía. Capaz que si lo toman, estaría bueno. Ayer pidió Chaco la refinanciación de los rescates del Tesoro que se dieron en mayo en medio de situaciones financieras acuciantes en muchas provincias, fruto de que muchas volvieron a tener déficit el año pasado, absorbiendo muchas facultades y tareas que estaba en manos de Nación hasta hace un tiempo, y en consecuencia Chaco solicitó hacer el rollover de una deuda por 476.000 millones de pesos que incluye pasivos con Nación. Recuerden que hace 5 meses Caputo había acordado este rescate para una docena de gobernadores. Otras 3 provincias podrían seguir el camino de Leandro Esdero, que además fue el anfitrión el lunes del desembarco de Karina Milei, Lule Menem, Monte Oliva y el propio Diego Santilli a propósito de trabajar sobre y articular políticas lo que va a gestarse a propósito del Niño, que está furioso, con lluvias muy copiosas en distintos lugares, con temporales, Brasil, Uruguay, Argentina, y que va a tener impacto probablemente productivo, pero también por el desborde de los ríos puede tener impacto en muchos sectores que queden bajo agua y en consecuencia tengan que ser asistidos y demanden políticas públicas adicionales o recursos adicionales. Me parece bien que estemos trabajando en esos temas. En esa reunión también estuvo Juan Pablo Valdés, el gobernador de Corrientes, que finalmente no fue un aliado del gobierno nacional como si lo fue Esdero. Pero yo creo que las provincias van la mayoría a buscar un rollover de estos acuerdos que salieron al rescate de muchas jurisdicciones que no estaban pudiendo pagar salarios, por ejemplo, en algún caso, y que fue a una tasa del 15% anual, que era mucho más benigna que la que les podía dar un banco, que era del 25 al 40. Ahora, eso que sigan haciendo, buscando rollover, tiene que ver con que no están levantando las recaudaciones fruto de la actividad económica propias, los fondos de Nación fluyen en menor forma, los fondos discrecionales incluso en julio prácticamente se frenaron a cero, porque está más ajustado el superávit fiscal nacional. Entonces, todo hace ahí una situación de tensión que hay que ver cómo se termina resolviendo y que probablemente le haya pegado también de lleno en la negociación por esta ley por parte de algunos gobernadores. Nada uno debería descartar. Bueno, más o menos así están las cosas en la Argentina, a las 8:21, con una temperatura de 5 grados, frío, pero una mañana espléndida, radiante, con cielo total y absolutamente despejado. Está Gianni Infantino en Colombia. Hace ya una hora aterrizó. Ya información exclusiva, último momento. Hay imágenes, lo adelantó, hay imágenes ya de la Federación Colombiana de Fútbol con Ramón Yesurún, el presidente justamente de la federación, dándole la bienvenida a Gianni Infantino allí en territorio colombiano. Así que sí, hace cerca de hora y media más o menos llegaba a Colombia. Todo esto para, participar, por supuesto, del acto del nuevo presidente Abelardo de la Espriella. Hablando de Ecuador, donde estuvo el presidente ayer, Ener Valencia finalmente llega a Boca. Sí, ahorita te voy a contar todo esto, la despedida de él, de Pachuca, del club mexicano, etcétera, y algunos detallitos que hay ya de cara a lo que va a ser esta semana. Pase de Thiago Almada, el pase del año. Sí, confirmado. ¿Pagaron 22 y pico? Yo creo que al final son 27 millones de dólares. Aproximadamente, sí. Más de 65 se habría gastado River entonces en este mercado. De plata. Sí. Gran victoria de Unión. Volvió a perder Lanús 2-1 ayer. 2-1, sí. En Santa Fe, en el clausura. Y después lo de Colidio, que finalmente se negoció y fue vendido al Vasco da Gama. Para Vasco. Vamos a ver si se complementa también con Santiago Sosa, ¿no? Con el jugador de Racing, que también está en negociación con Vasco. Exactamente, uno de los que fue apartado en Racing, que también tiene los propios conflictos. También sí, por este tema de las salidas, si se va o no, y se volverían a juntar, ¿no? Porque Santiago Sosa perteneció a River en su momento. Claro, Santiago Sosa, que no tuvo un discurrir muy favorable en River, explotó en Racing, digamos. Esta es la imagen de Colidio pasando al Vasco da Gama, 10 millones de dólares, y si efectivamente cumple determinados objetivos, creo que son 5 millones y medio de dólares. 5 millones y medio de dólares por el 50% del pase, y si se cumplen determinados objetivos, tiene que poner la diferencia, 4 millones y pico. Está obligado el Vasco da Gama a eso. Bueno, anunciaron los docentes universitarios un paro para el 12 de agosto, miércoles que viene. Cuidado porque justamente confluye con la marcha de los jubilados, y el miércoles próximo podría haber sesión en diputados. No lo sabemos. Yo creo que tal vez Martín Menem, con cierta lógica política, la posponga 15 días a esa sesión, porque hay que ver qué temas entran y en qué contexto, ¿no? Y en lo judicial, ayer en el caso Loan, un perito confirmó que había rastros del nene en los autos de los dos de los acusados. Más de 2 años después, estamos hablando del chiquito que desapareció en Corrientes y de lo cual nunca más nada se supo. ¿Cuánto pasó ya? ¿1 año y pico? 2 años.
2 años y 3 meses, creo. Declaró el enfermero, que fue el último en ver con vida a Maradona ayer también, en el juicio que se sustancia por la muerte de Diego Maradona, y dijo que descansaba en buena forma, a diferencia de lo que dijeron otros. Zulma Lobato fue noticia porque fue encontrada muy desorientada en situación de calle en Paraná, y ahora efectivamente están haciendo el operativo para trasladarla a la ciudad de Buenos Aires. Se la vio muy desmejorada, muy deteriorada. Ayer habló, mientras tanto, y declaró Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano, de 23 años. Despegó a Moyano, dijo, nunca hubo violencia. Tenía mi propia droga, creo que me la habían regalado, dijo. Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína. Eso es lo que reflejó ella misma. Todos tenemos equivocaciones, me han juzgado mal. Todo esto ante la fiscal, o sea, declaración naturalmente ante sede judicial. Lo cual llevó a la defensa de Facundo Moyano a pedir que levanten la prohibición de contacto con la propia Candela Arizaga. Recuerden que la causa pasó a una fiscalía de violencia de género. En el medio veremos cuál es el discurrir final, pero todo parece haberse apagado, el tema bastante fuerte, porque pasamos de la idea de que había una mujer retenida por nada más ni nada menos que Facundo Moyano, que habría ejercido violencia de género. Qué raro todo, ¿no? En el transcurso de una noche, y luego terminamos observando un capítulo que aparentemente va a terminar en la esfera de la vida privada de ambos, con un consumo problemático de drogas mezcladas con alcohol, que terminó en delirios místicos, y en una persona que sale de un departamento en las condiciones que se vio, con otra que intenta volver a ponerla dentro del departamento, ayudarla, qué sé yo. Supuestamente había un dealer en el medio, surgió. Sí, dos días previo vendió la droga. Ahora, yo miré las imágenes, ayer estuve mirando imágenes que pasaban en los noticieros, y se ve como él sale corriendo a buscarla, y cuando ella se resiste mucho para que él la vuelva a agarrar, y se ocupan con el encargado del edificio de agarrar el perrito, que ella tenía UPA. Llega un momento que vos decís, si el tipo realmente la está castigando, o la obliga a volver, pero en un momento la deja, porque dice, bueno, no la puedo traer, y estaban todos mirándola a ella a ver si se subió o no al 60. Igual estaban los, como dicen los chicos, estaban los dos en cualquiera, por llamarlo de alguna manera. Estaban los dos recontra pasados, naturalmente, sí. Bueno, más allá de eso, después se conoció un hecho muy escabroso en Córdoba, y con esto cierro. Han detenido al esposo de la mujer que murió al incendiarse un auto. ¿Qué había argumentado? Profesor, docente universitario, 43 años, Gerardo Luis Gasparuti, dice que María Lucila Pagani, su mujer, estaba cargando un celular y que explotó dentro del vehículo donde estaba, y que eso produjo el deceso. Bueno, ¿qué detectaron? Olor a combustible. La fiscalía descarta la hipótesis de la explosión y por tanto ordena la detención del propio Gasparuti. Docente, director de carrera, es el detenido por este femicidio en la ruta E53 en Córdoba. Un caso que naturalmente dio un viraje no menor, como también el de la chica que sale a buscar trabajo en Mar del Plata el sábado pasado, donde se supone que 2 serenos terminan por matarla, pero ahora la fiscalía viró la hipótesis hacia que el núcleo de una expareja, que no sabemos si es el padre de sus chicos, porque efectivamente ella dijo ser madre soltera, o no, o es otra persona, parecería ser que por encomienda, o sea, hizo un crimen por encomienda. Generó la situación para que eso ocurriese. En el mientras tanto, en Chaco, los datos son absolutamente reveladores y devastadores del asesinato de esta chica de 25 años de su novio de 30, con los chats que se viralizaron y se conocieron respecto a lo que él le dice a sus amigos. Asístanme, estoy sangrando, me cortó, me tajió, entre otras cuestiones. 30 años, pero también había hecho múltiples denuncias en la justicia que no fueron atendidas en tiempo y forma. Él, por violencia de género, sobre fines del año pasado. 8:28 ya en la mañana.
Now.